Padre, hoy damos gracias porque tú nos has permitido reunir para poder recibir de tus palabras. Tus palabras desde el mismo momento, Señor, que son pronunciadas por tus labios, estas palabras ejercen poder y vida. Y es necesario que ese poder y esa vida venga a nosotros. Sabemos que en esa vida está la luz de los hombres. Así que necesitamos esa luz. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestros corazones. Haznos volver a ti, Señor, y haznos conscientes de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras carencias, y que nosotros nos podamos acercar a ti confiadamente para que tú sigas haciendo esto todos los días, Señor, limpiándonos con tu palabra. En mí he propuesto seguir tu palabra, Señor. He propuesto en mi corazón seguirte y poder enseñar eso. Pero no oro solamente por mí, sino oro también por esta casa, Señor, que tú has puesto, Señor, para administrar, para que todos juntos podamos llegar a ti el día que tú llegues, nosotros podamos estar preparados, porque tú bien lo dijiste, nos lo dijiste. Bienaventurado aquel siervo al cual se le haya haciendo así, cuidando la casa de su Señor, ministrando los bienes correctamente. Así que ayúdanos, por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 127: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y fíjese que esta primera palabra nos muestra algo supremamente importante. Hay algo en lo cual la iglesia quiso escapar, y quiso escapar con buena razón. ¿A qué quiso escapar la iglesia? Hace unos años la iglesia se dedicó a no predicar la palabra y se dedicó a predicar cosas que no es ocupación. Por ejemplo, las personas llegaban a la iglesia y recibían en la iglesia predicaciones como cómo ser un buen papá, cómo ser una buena mamá, cómo tener una familia en orden, cómo tener buenas finanzas, y etcétera. Y por huir de esto, nos fuimos a una orilla que se había escapado antes. ¿Qué? El espíritu. Reconocer que somos espirituales y que la palabra del Señor Jesucristo es espíritu. De manera que la palabra del Señor Jesucristo viene a dar vida a nuestro espíritu para que tengamos comunión con Dios, porque esa comunión se rompió después del pecado, o una vez entró el pecado en el hombre, se rompió esa comunión con Dios. Cuando usted lee allí en la Biblia, en algunas versiones, que dice puntualmente, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o teníamos muerte espiritual, se refiere a eso, a una separación de Dios. Es decir, no podemos tener esa vida con Dios estando en pecado. El Señor Jesucristo viene, muere en la cruz, derrama su sangre para limpiarnos de todo pecado. Por favor, guarde eso en su pensamiento. La sangre de Jesús es para limpiarnos de todo pecado, no para cuidarnos de los ladrones, de las estafas. No es para eso. La sangre de Jesús en la Biblia dice que es para limpiarnos de todo pecado. Y una vez que somos limpios de todo pecado, restaura la relación entre Dios y yo. De tal manera que ahora yo puedo entrar confiadamente a la presencia del Señor. Y debemos entender que cuando nos acercamos a la palabra del Señor, nosotros lo hacemos para que nuestro espíritu tenga vida y viva constantemente. Entonces, por habernos desviado antes a pensar que la palabra de Dios era para instruirnos, tanto que se metió en el chip de la vida que la Biblia era un manual. Y la Biblia no es un manual. La Biblia no es un manual. Eso es reducir demasiado la Biblia. Un manual es demasiado corto, esa palabra se queda demasiado corta para escribir qué es la Biblia. La Biblia es el pensamiento de Dios expresado a nosotros en nuestras palabras para que conozcamos su voluntad, y conociendo su voluntad podamos tener vida en nuestro espíritu. Y está bien que nos hayamos ido hacia esa orilla, pero entonces, habiéndonos ido a la orilla de solamente extraer de la Biblia lo espiritual, nos olvidamos de lo importante también que debemos desarrollar en nuestros roles en este mundo. Y hace un momento estábamos hablando de hombres,
estamos hablando de padres, estamos hablando de hijos, y esos son roles que tenemos que aprender a vivir. Y por supuesto que entendiendo cuál es la vida espiritual, deberíamos aprender cómo llevar a cabo nuestra vida natural. Pero sucedió también una ruptura al interior, ni siquiera de la iglesia, sino de cada miembro de la iglesia. Y es que se ha separado el ser espiritual del ser natural. Entonces soy una cosa espiritualmente, pero naturalmente soy otra. Es decir, me explico, doy un ejemplo. Espiritualmente podemos decir, es que de Dios a Dios pertenecemos y Dios es el que santifica todo mi ser. Pero una vez salgo de la iglesia, una vez salgo del estudio bíblico, una vez salgo, ya no santifico el ser, porque pues soy natural. Entonces vivo en esta vida normal y se separó la parte física de lo espiritual, llevándonos a utilizar lo físico para lo que deshonra a Dios. Y Pablo dice claramente que no debemos ignorar que este templo es de Dios. De manera que esto también lo debemos cuidar. Dentro de esas cosas que descuidamos fue el cuidar la familia, el instruir la familia. Y fíjese que hubo algo que incluso reconozco que en algún momento lo dije, si usted quiere aprender a cómo hacer familia, eso apréndalo incluso de las gallinas. Eso salió de mis labios. Pero ¿sabe? Una gallina no es espiritual. Una gallina es animal. Y si yo aprendo de la gallina, mi familia la voy a instruir como animal. Entonces no. Y en el Salmo dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que usted y yo nos podemos, perdóneme la palabra, morir trabajando por edificar nuestra casa. Pero si no es Dios el que guía nuestra casa, en vano todo lo que hacemos. Así que en este momento pregunto, ¿hemos trabajado en vano o nuestra casa la ha edificado Dios? Esa pregunta la debe contestar usted consciente. Y si su respuesta es sí, Dios ha edificado mi casa, amén por ello. Pero también amén si usted reconoce sí en unos aspectos y no en otros. Y también amén hoy, si usted ha dicho no. Mi casa no la ha edificado mi padre. Mi casa la he edificado yo. Y hoy por esta palabra entiendo que si yo no edifico la casa, en vano es todo lo que haga. En vano. Usted y yo debemos ser conscientes que quien edifica mi casa, mi hogar, mis hijos, mi vida, ha de ser Dios. Porque usted y yo, el día que nos bautizamos, y si no se ha bautizado, lo invito a que lo haga, y si no está preparado, le quiero contar que la preparación es que usted entregue su vida a Cristo. Si usted dice, yo entrego mi vida a Cristo, usted está preparado para el bautismo. Pero a eso añádale que usted la entrega porque reconoce que es un miserable pecador y que necesita ese grandioso Salvador, como todos nosotros ya lo hemos hecho los que nos hemos bautizado. De manera que no se espere a ser bueno, porque nunca lo va a hacer, a menos que entre en Cristo Jesús. Y es más, Él ya no le llamará bueno, sino una mejor palabra: justo, justo, justo. Porque el bueno es Él, y justo Él también, pero nosotros por la fe en Él. Cierro esa pequeña invitación. Así que mi casa la tiene que edificar ¿quién? Dios. Y para que Dios edifique mi casa, yo tengo que arrodillar mis pensamientos ante Dios. Es decir, que yo le abra la puerta a Dios para que le diga, Señor, adelante. Me cansé de ver el fruto de mi esfuerzo. Me siento en agonía, Señor, porque he trabajado por mi casa para que mi casa sea una casa digna de Dios y me doy cuenta que no lo he logrado. Necesito, Señor, que tú edifiques esta casa. Reconozco que el único y perfecto arquitecto es Dios. Él es el perfecto arquitecto.
Él es el arquitecto de mi casa. Y con esto dejamos sembrada una premisa para nosotros como hijos de Dios. El único que puede edificar nuestra casa correctamente es Dios, no es el hombre. Ahora, para la muestra, un botonzazo. Fíjese cómo se está construyendo la casa guiada por los pensamientos del hombre. Dios enseña en su palabra y por favor resista la palabra hoy, ¿sí? Resista la enseñanza hoy, si es tan amable, no se vaya a ofender. Entienda que estoy hablando para la edificación de la iglesia y entienda que Jesús cuando habló para la edificación, muchos se ofendieron. Pero hubo unos que aunque se ofendieron, resistieron y vieron que en sus palabras había sabiduría y había vida. El mundo nos va a enseñar a edificar la casa de una manera que se oponga a Dios. Esa es la segunda premisa que usted debe tener. Es decir, si Dios no edifica mi casa, la estoy edificando como me diga el príncipe de este mundo. Y como me diga el príncipe de este mundo, va a ser algo que se opone a la voluntad de Dios. Voy a poner varias muestras. La voluntad de Dios dice que el hombre y la mujer no se separen. Yo soy consciente que aquí hay varias parejas que ya están casados 2 veces, 3, yo lo sé y por favor no se haga ofender por eso. No se haga sentir ahora reprobado por eso. Tranquilos, por favor escuche la palabra. Yo sé que el mundo está enseñando eso y no ahorita, siempre. Eso no es de ahorita, eso es de siempre. Que lo normal es abandonar a la mujer. Hoy vamos a ver un texto que habla de eso y no lo están haciendo el pueblo, lo hacen los hombres que llevan la palabra y el mundo está enseñando a abandonar y abandonar en todo sentido. Otro botón, por el maltrato de los hombres hacia la mujer se cansó y eso le dio fuerza a ese movimiento feminista. Y entonces la mujer se creyó el cuento de que tiene que buscar un lugar en la sociedad. ¿Saben por qué digo que se creyó ese cuento? Porque se olvidaron de Dios. Porque Dios no le mandó a la mujer a buscar un lugar en la sociedad. En el mismo instante que Dios creó a la mujer, le dio su lugar en la sociedad. Así que lo que tenía que buscar la mujer no era su lugar en la sociedad, sino su lugar en Cristo Jesús. Y si usted, mujer, sabe cuál es su lugar en Cristo Jesús, usted no se va a comer ese discurso de que usted tiene que buscar su lugar en la sociedad. Porque por comerse ese discurso, la mujer terminó pensando en que tiene que ser igual que el hombre. Y entonces ahora, por ser igual al hombre, ahora hay niños que les falta una premisa que Dios necesita, una mujer. Porque Dios le dio la habilidad a la mujer de formarlo en su niñez. Y entonces ahora están creciendo jóvenes y jovencitas con un pensamiento que está en contra de Dios. Porque mamá no estaba allí presente. Porque nos comimos el cuento de que estar en la casa era un desprestigio para la mujer. Paréntesis, no estoy diciendo con esto que todas las que son profesionales y están trabajando ahora tienen que renunciar y volverse a la casa. No me malinterprete, por favor. Pero estoy hablando de lo que quitamos del hogar. Se volvió ahora una vergüenza decir, no, yo me dedico a mis hijos. Parece una vergüenza. Y perdóneme, pero ese fue uno de los primeros roles que Dios le dio a la mujer. Si usted se avergüenza de eso, usted se está avergonzando de lo que Dios pensó para la mujer. Es una vergüenza parir, porque qué vergüenza después de que yo vaya a dar a luz, me van a quedar estrías. Qué vergüenza, Dios, te descachaste en esa parte, no deberían haber quedado estrías. Debemos haber sido como un caucho. Ya. Salga el granito. Ya. Quedó. Vanidad de vanidades. Porque en vez de sentirse orgullosas porque dieron a luz, se sienten oprimidas porque tienen una estría. ¿Se da cuenta cómo nos hemos comido los discursos?
y nos hemos dejado quitar el papel. Bueno, ya hablé de la mujer, estoy poniendo unos ejemplos, no son los únicos, por favor. Pongo ahora el ejemplo de los hombres. Entonces los hombres, construidos por una generación de mujeres que perdió su labor también de enseñarle a su hijo que debía ser esforzado, entonces ahora se formaron hombres en donde la mamá les pone todo en la mano, todo. Y se casan y no saben ser hombres en una casa. Están esperando que ella siga siendo la mamá. Y entonces ya usted escucha incluso discursos donde ella le dice a él, no, mijito, es que yo no soy su mamá, o sea, levántese, está esperando que sea igual. Juegos de video en la casa y la mamá, la esposa trayéndole lo mismo que la mamá. Y la mamá ofendida, ay, usted no cuida a mi chinito. Entonces las mujeres hoy en día están cansándose, y le hablo de mujeres ya desde la adolescencia, en donde no están encontrando hombres capaces, sino están viendo unos hombres, perdón la palabra, inútiles socialmente. ¿Por qué? Porque la mamita, ay, mi chinito, ¿cómo lo voy a poner a tender la cama con 18 añitos? No. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con lo espiritual? Tranquilo, ya va a desembocar allá, no se preocupe. Yo le estoy hablando es cómo el mundo está edificando la casa. Ahora se lo pongo mejor. En la casa el mundo ya no quiere hijos. Ya no quiere hijos. ¿Y sabe cuál es uno de los argumentos que le digo a los prematrimoniales? Apenas comenzamos el prematrimonial, les digo, hay una sesión que vamos a hablar de los hijos. Y yo espero que cuando le pregunte a sus hijos si su respuesta es no queremos tener hijos, su respuesta no sea es que la situación está muy difícil. Porque pregúntele a su mamá, pregúntele a su abuelito, pregúntele a sus bisabuelos, ¿cuándo ha estado fácil la situación? A ver, si usted le pregunta a mi mamá cómo estaba la situación, le va a decir terrible. Porque en la época de los 80 en Colombia hubo una caída económica terrible. En los 80s hubo una caída económica terrible. Y para colmo, mi papá se partió los brazos. Es decir, que quedó enyesado con ambos brazos y él era transportador, o sea que no podía manejar. Cuénteme, con los pies no iba a ir a manejar porque no tenía la habilidad. Terrible la situación, pero nos sacó adelante. Es más, fueron tan valientes que abrieron la puerta para recoger más chicos y criarlos también. Ahora, si nos vamos a los abuelos, pregúntenle cómo fue la época en donde comenzó a nacer la guerrilla en los años 50. Es decir, si el cuentazo es que la época está muy duro, caído ese argumento. Porque le diría, ¿le ganó? ¿Le pudo? O sea, ¿usted de verdad le va a mostrar a sus abuelos y a sus papás que esta generación es... No, demuéstrele que también es fuerte. La realidad es que queremos vivir solos. ¿Y por qué queremos vivir solos? Pues porque es más fácil vivir solo. No es que solo no tengo que pelear, sino conmigo mismo, y eso que a veces no me soporto. Y la mejor manera de no hablar conmigo mismo es estar entretenido, entretener a mí mismo. Entonces, ¿cómo lo entretengo? ¿Así? ¿O así? ¿O así? Solo. Porque vivir en familia cuesta. ¿O no cuesta? A mí me encantan las familias. Me encantan las familias porque en la familia se ve la voluntad de Dios. Y perdón que ponga una familia que para mí es ejemplar. Usted puede hallar en esa pareja un buen consejo cuando necesite de familia. Y perdón no, los voy a poner de ejemplo, no voy a decir nada malo, entonces no tengo que pedir perdón. Por ejemplo, Antonio y Yolanda. A mí me encanta esa familia cuando se sienta a la mesa.
Y antes de hablar de ellos, de los dos, quiero hablar de sus hijos. Sus hijos son profesionales juntos, pinchadísimos los dos, ¿no? Cuando digo pinchadísimos es que son buenos profesionales, y usted los ve siempre regios. Y entonces, súper pinchados, como andan y todo, allá en sus empresas, pinchados, profesionales, muy responsables, saben mucho, hablan muy bien de la vida, tienen proyección y todo eso. Yolanda no es profesional y Antonio es un policía retirado. Y fueron dos personas que conocieron el campo y tienen valores de casa de campo. Ahora, si sus hijos no los conocieran y no tuvieran los valores que ellos les enseñaron, los podrían menospreciar porque ellos no son profesionales. Ellos no saben, no tienen la proyección, el mundo no se lo pueden comer como nosotros no los vamos a comer. Pero cuando se sientan a la mesa, todo su profesionalismo, ¿sabe qué ocurre? Y en la mesa, Antonio es el papá y al papá se le respeta. Y puede, mijito, que ya o en unos años su salario me doble a mí hasta 4 veces, pero en la mesa yo soy su papá. Y la que está aquí al lado mío es su mamá. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es decir, ¿qué se entiende en la mesa? Que hay familia. Porque la familia tiene un orden. Y aquí viene la pregunta para desarrollar el tema de hoy. Porque en todo lo anterior me encargué de poderle mostrar que hay una oposición entre cómo el mundo muestra la familia y Dios, cuando Dios edifica la casa. Y necesitamos dejar que Dios entre a nuestras casas, no solamente a mi vida, sino a mi casa y gobierne mi casa. Lo necesitamos, ¿o no, iglesia? Necesitamos que Dios entre a nuestra casa y gobierne nuestra casa, no solamente mi espíritu, sino que de verdad mi forma de hablar demuestre que mi espíritu está siendo gobernado por la palabra. No solamente que calque un discurso espiritual, sino que viva espiritualmente. Y aquí es bien donde viene la pregunta: ¿cuál es la importancia de la familia en la voluntad de Dios? Porque si la familia no importa para la voluntad de Dios, apague y vámonos. ¿Para qué ser papá? ¿Para qué ser mamá? ¿Para qué ser hijo? Vuelvo y le pregunto, ¿cuál es la importancia de la familia en la voluntad de Dios? Pregúntese usted, ¿cuál es la importancia de mi familia en la voluntad de Dios? Y eso usted ya lo ubica en el mapa espiritual. Dios tiene una voluntad. Se la voy a soplar de una vez para ayudarle a contestar esa pregunta. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, que una cosa es verlo, otra es y cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Él vuelva, lo resucite y puedan heredar el reino de los cielos. Esa voluntad del Padre. Ahora pregunto, ¿su familia? ¿Cuál es el papel de su familia en la voluntad de Dios? ¿Usted qué tiene que ver ahí en la voluntad de Dios? No, pues que creamos. Para eso traigo el chino. Para que en la iglesia infantil y los maestros de los jóvenes le enseñen. ¿Ya? El Evangelio de Poncio Pilatos. ¿No? Bueno, ¿y su casa? Bueno, ¿ya contestó la pregunta? Y si su familia tiene un papel en la voluntad de Dios, entonces ahora pregúntese, oiga, yo soy parte de esta familia, ¿yo qué papel juego en la voluntad de Dios? ¿Cierto? Vamos a volver a leer el Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En este caso de la ciudad, piense en la iglesia. Si Dios no edifica la casa de cada uno de nosotros, quiere decir que esa casa es mía, no es de Él. Así que ya no podemos decir que en mi casa reina Jesús. En mi casa debería gobernar Jesús.
En mi casa debería vivir Jesús, sentirse cómodo, porque allí es una casa de oración. No solamente Él se siente celoso cuando entró al templo en Jerusalén y dijo, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Casa de oración será llamada. No, también su casa, también mi vida, también mis pensamientos. Habrá de ser un lugar donde se ora, un lugar donde se honra quién es el Señor. Y esto es glorioso, porque quiere decir que mi casa, si está siendo construida por la mano de Dios, mi casa es más fuerte. Y cuando venga la tormenta, mi casa va a resistir. Es más fuerte una pareja en Cristo Jesús. Con mi esposa tenemos clarísimo que si no fuera por Cristo Jesús, nosotros hace rato hubiéramos terminado la historia. Y sé que no somos los únicos, acá hay más, incluidos Antonio y Yolanda. Porque no hay ni uno bueno. Aquí sé que hay personas, hombres y mujeres, donde ellos son los que creen, su pareja no. Pero si no fuera por Cristo Jesús que está metiendo la mano en su casa, esa casa ya se hubiera desbaratado. Ahora, Dios lo ha hecho por gracia. Pero ¿qué tal si le decimos, Señor, yo hoy rindo mi casa a ti? Y rendir mi casa significa que yo rindo mi corazón, mi voluntad, que ya no se hace a mi manera, sino a su manera. Y dice el versículo número 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué dice esto? ¿Cuál es el ejercicio de este mundo? Trabaje, trabaje, trabaje para que consiga. Y cuando usted se muera, nos queda para todos. ¿No? ¿No es así? ¿Y desde cuándo está esa historia? Le dijo el Señor a Adán cuando salió, con el sudor de tu frente comerás. Aquí dice el Salmo, y comáis pan de dolores. Sí, con el sudor de la frente, eso es pan de dolores. Le preguntaba a mi esposa ayer, mi amor, ¿qué ocurriría si dijeran que va a haber racionamiento de pantallas? ¿Qué haríamos en las casas? Cuénteme, ¿usted qué haría en el culto? Usted en vez de estar chateando en el culto, prestaría atención, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cierto? Compartiríamos más en familia. Algo que le agradezco a Gaviria es la hora Gaviria. Eso no compartía más bueno. Esas son historias de antaño que los jóvenes no conocen. Hubo una época, mis queridos jóvenes, una época en la cual no había luz. Y no me refiero a antes de venir Jesús, sino que en Colombia quitaban la luz. Y todas las familias, cuenta la leyenda, se reunían a la luz de la vela o de unas lámparas que comenzaron a vender, que uno les metía ahí aceite, iluminaban a lo antiguo. Y cuenta la leyenda que las familias jugaban parqués. ¡Qué mamera! Era digital el parqués. Uno obturaba los dos botones. Y las familias se fortalecieron. Pero hay una leyenda más moderna en donde dice que a todas las familias las metieron entre un cajón llamado casa. Y muchas no pudieron compartir porque les dejaron una ventana. Una ventana. Y no pudieron disfrutar lo que contaba la primera leyenda. No hay tiempo para la familia. Y Dios quiere que edifiquemos la casa a su manera. Que seamos sus obreros y que Él sea el arquitecto que dice, bueno, póngame aquí esto y esto. Él no quiere esos obreros que dice, pero ¿cuánto llevo yo construyendo y usted me va a ir a enseñar, arquitectico recién licenciado? No, es que Él sabe. Él es el creador del mundo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios? Las familias se perdieron.
La familia se perdió en el mundo. Hay que rescatar la familia. Y hay que enseñar que en la familia se forman valores. Perdón. Hay que rescatar. Leamos Lucas capítulo 19, versículo 10. Como hoy el sermón es temático, se va a mover más la Biblia. Hoy no es expositivo, es temático. Vamos a mover más la Biblia. Lucas capítulo 19, versículo 10. Miren lo que dice. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Vamos a leer desde el 9, perdón. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evidentemente aquí está hablando del jefe de publicanos, que es Zaqueo, pero fíjese que Jesús no dijo: hoy ha venido la salvación a Zaqueo, sino que hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo por testimonio puedo decir que eso pasó en mi vida. Cuando yo creí en el Señor Jesucristo, eso fue un terremoto, porque mi casa, la casa de mi papá, se sacudió. El primer cristiano en la familia, Virgen Santísima, Dios nos ampare y nos coja confesados. Primer cristiano en la familia. Y comenzó el run run. Que Johncito se volvió cristiano. Le lavaron el cerebro. No, pobrecito. Y uno de mis primeros encuentros fue con un tío. El que más me quería, yo no sé si todavía me quiere. Con él andaba yo en cicla. No sé si me quiere igual, yo sé que me quiere. Me dijo: mijo, yo pensé que usted era inteligente. Pero se dejó lavar el cerebro. Y le dije: yo también pensé que era inteligente hasta que conocí a Jesús. Y sí me dejé lavar con su preciosa sangre, tío. Me dijo: sí, ve, ya lo volvieron loco. Pero cuando yo recibí la palabra, la salvación entró a mi casa. Y hoy en día puedo decir que por lo menos cada 15 días viene mi mamá, mi hermana y mis sobrinos. Porque ese es el efecto de yo haber escuchado la palabra una vez. Mi esposa también se volvió a Cristo cuando éramos novios. Mi suegra se volvió al Señor. Mi cuñado se volvió al Señor. Y por eso que Dios haya sembrado en él le predicó a mi concuñada y ella se volvió al Señor. Y la hija de ellos ahora busca del Señor. Porque cuando yo creí en el Señor, aunque yo no lo entendía, cuando usted cree, la salvación entra a la casa. Y no quiere decir que porque usted crea, toda la casa cree, sino porque cuando yo creo y yo digo: yo y mi casa serviremos al Señor, lo que yo estoy diciendo es: he propuesto en mi corazón predicarle a mi familia para que ellos sean libres de Cristo y crean en el Señor. Yo estoy aceptando una responsabilidad. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Mi amado, si en su casa se están perdiendo, es porque usted no ha abierto la puerta de su casa para que Cristo entre a través de usted. Necesita hablarles. ¿Se va a armar el zafarrancho? Sí. Pero es mejor que nos coloreemos acá en la tierra y no el día del juicio. Yo prefiero colorarme acá en la tierra y delante de los humanos, a quienes no me pueden arrebatar la salvación. Pero que me coloree delante del Padre, no, porque Él sí me puede arrebatar la salvación. Y preferí colorearme acá en la tierra. Y me acuerdo que mi papá me dijo: escoja. Y yo le dije: no, yo no escojo, papi, porque usted pierde. Porque aunque conocí primero a papá que a Dios, una vez que conocí a Dios entendí que Dios lo formó a usted. Y todo lo que usted me ha dado ha sido porque Dios ha tenido gracia de nosotros y de mí. Así que el día que no me quiera ver en la casa por ser un seguidor de Cristo, yo entenderé si usted me saca la maleta. Mientras tanto sé que solo son amenazas. Y ahí me quedo. Y ahí me quedé. Y creo
que 8 días antes de morir mi papá, que fue la única vez que vino voluntariamente a la iglesia, escuchó el evangelio. Por lo menos sé que lo vi sentado con Isabelita. Y ahí Isabelita, tun, 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 tun. Y después estuvo sentado con más personas. Y 8 días después se murió. Gloria a Dios, no por la muerte, sino porque pudo escuchar el evangelio. Voluntariamente. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Usted ha decidido eso en su casa? ¿O en su casa solamente, hablo a los papás, solamente está diciendo, estudie mi hijo para que sea alguien? Sí, acá y en el reino. Pablo dijo que todo lo que había alcanzado lo tenía por basura, por estiércol, por popó, por materia fecal. Pero los demonios decían, uy, yo conozco a Pablo que es un fariseo. No, los demonios sabían quién era Pablo por lo que Cristo había hecho en él. Necesitamos que Cristo gobierne nuestras casas. Necesitamos volver a reunirnos como familia a orar. Necesitamos volver a reunirnos como familia a leer la palabra, a instruir a nuestros hijos. Mire lo que dice. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación, ¿a dónde? Mire que no fue a Zaqueo solamente, sino ¿a dónde? A esta casa. Por Zaqueo haber creído, muchos iban a tener la opción de creer. Y dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué significa que es hijo de Abraham? En Juan nos explica varias veces que ser hijo de Abraham es tener fe en la palabra de Dios. Eso es ser hijo de Abraham, tener fe en la palabra de Dios. Pero antes de soltar esto, quiero decirle una cosa, para que usted todavía se sienta un poco más responsable, antes de decirle qué es lo que debemos hacer. Lea conmigo Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Fíjense lo que dice. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. ¿Cuáles son las palabras suyas delante de sus hijos? ¿Sabe qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa no es que usted diga, ¡ay, qué pereza! Está haciendo como sueñito. Hoy no salgamos, quedémonos en la casita. No, eso no es una palabra ociosa. Una palabra ociosa es la palabra que no da fruto, es la palabra que es vacía. Eso es una palabra ociosa. Ahora, ¿cuáles son las palabras que no son ociosas? Las palabras que salieron de la boca de Jesús no son palabras ociosas, porque Jesucristo dijo, las palabras que yo les doy son las palabras que el Padre me dijo que les dijese. Y esas palabras son espíritu y son vida. Queridos padres, queridos hermanos mayores, ¿cuántas palabras ociosas dan a su familia y cuántas palabras que dan fruto dan a su familia? Porque aquí lo dice. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, si soy más preciso, palabra ociosa es que usted hable algo en contra de Dios. Y aquí estaban hablando en contra de Dios. Estaban diciendo que la obra del Espíritu Santo era la obra de Belcebú. Bueno, nosotros también podemos entrar en palabras ociosas cuando le decimos, mi hijo, eso tranquilo, que si está atrasado en las tareas, hoy tiene una justificación para no ir a rendir el culto. Y usted inmediatamente le está enseñando a su hijo que es más importante cumplir en el colegio, no, perdón, eso no, que es más importante hacer la tarea que rendir el culto. Y usted me podrá decir, pastor, ¿y entonces qué quiere que le enseñe? ¿A que no haga tareas? No, enséñele a que haga tareas a tiempo. Enséñele quién es el primero. ¿Comienza a comprender cuál es el lugar de la familia en la voluntad de Dios? Nosotros en la casa es la primera iglesia.
Es la primera congregación. Y quien tiene la responsabilidad de pastorear esa congregación en primera instancia son ustedes, mis queridos padres. Ustedes son, y Dios les va a tomar cuenta de las palabras que ustedes les han dado a sus hijos, de las palabras que le han dado a su esposa, de las palabras que le han dado a su esposo. Ustedes son responsables de eso. ¿Quería saber un ministerio que tenía? Ese es un ministerio que usted tiene, su casa. Y si el único que cree es usted, tiene ese ministerio, predicar en su casa para que usted pueda decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Necesitamos asumir nuestros roles en la casa como espirituales. Fíjese que no le estoy hablando que les enseñe a lavar la loza, que les enseñe a tender la cama, pero si usted tiene autoridad, usted sabe que tiene que enseñarles eso. Porque si a un hombre le da pereza trabajar para sostener su casa y prefiere que una mujer lo sostenga, no estoy diciendo que sea pecaminoso que una mujer lo sostenga, sino que es pecaminoso que sea perezoso, mucho menos va a tener fuerza para llevar el evangelio. Se va a avergonzar, se lo va a comer el miedo, se lo va a comer la pereza. Necesitamos enseñar y formar hombres y mujeres que sean dignos de llevar el nombre del Señor donde quiera que vaya. Hombres aguerridos que ponen la cara por su familia, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Es decir, que no estamos mostrando una sola cara, sino que somos hombres y mujeres íntegros, porque por separar eso, muchos hablan mal del Evangelio y de Cristo. Porque dicen: predican muy lindo, pero sus acciones son de cerditos. No pareciera que Cristo vive en ellos, porque Cristo no es un cerdito. Porque Cristo no dice: ay, Padre, qué pena, pero yo esta copa no me la tomo, perdóname, ¿no? No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo: yo quisiera no tomarla, pero como soy tu hijo, yo me sujeto a tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero no, la iglesia ahora se volvió, no le digo separó lo natural de lo espiritual, entonces yo soy salvo y no importa si soy una mugre. No, deberíamos decir como Cristo: quisiera ser una mugre, es decir, oponerme a tu voluntad, pero no quiero eso, quiero hacer tu voluntad. Ahora bien, Dios le dijo a Zaqueo, Jesús le dijo a Zaqueo que era un hijo de Abraham y que la salvación había llegado a esa casa. Ya usted sabe que va a dar cuenta de lo que dice y de lo que hace también delante de Dios. No le estoy diciendo que está poniendo en peligro su salvación, estoy diciendo que Dios lo va a llamar a cuentas por el ministerio que usted tiene. Yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús, pero eso no significa que Dios no me vaya a llamar a cuentas por el ministerio, la labor que me encargo. Él me va a llamar a cuenta y me va a decir: venga para acá, compadre, ¿usted qué hizo como pastor? A usted le di una labor. Y me puede decir: buen siervo fiel. O pueden decir: este man es un... Mano, ¿usted qué hizo con todo lo que le di? Quítenle las vestiduras, quítenle todo. Lo que hizo fue deshonrarme. Debemos asumir nuestra casa. Nuestra casa es algo delicioso que Dios nos puede dar. Es increíble que casas de cristianos, y los cristianos no quieren llegar a la casa. ¿Usted por qué no quiere llegar? Uy, no, es que es terrible llegar a la casa. Usted supiera, yo aquí descanso más. Eso está pasando en las casas. Es más, no voy a decir más de cristianos. Eso está pasando en las casas de Iglesia Viva. Casas donde los papás, los esposos, las esposas, los hijos, las hijas no quieren llegar a la casa porque el refugio no lo encuentran allá. Y son casas de hogares cristianos. En donde el vecino nunca nos va a recibir el evangelio porque dicen: esas peloteras que se arman allá, aquí nunca se arman. Y ojalá fueran por el evangelio, pero se arman porque nos hemos desentendido de lo que forma la familia. ¿Sabe qué forma la familia? Carácter. Forma hombres y mujeres que Dios quiere para la sociedad. Porque un hombre fuerte de carácter va a poder asumir bien una profesión, y asumiendo bien una profesión va a llegar a cargos altos
y llegando a cargos altos va a tener mayor influencia para predicar el evangelio. Pero un hombre que es frágil de carácter, cada vez que le digan, eso no lo hace, ¿qué dice? Entonces yo renuncio porque como no es a mi manera, ¿cuándo va a predicar? Si nunca está en ningún lado. ¿A dónde va a alcanzar a los perdidos? Necesitamos formar hombres y mujeres fuertes y en la casa se forma eso, porque en la casa nos tenemos que sentar todos a la mesa, estemos peleados o no. ¿Verdad que el mundo nos enseñó a tener un televisor en cada cuarto y cada uno coma en su cuarto? Ya nadie se sienta a la mesa, se me olvidaba. Se me olvidaba que ya no hay familia, ahora es rooming. Para los mayores, les cuento, nosotros los jóvenes le decimos rooming a los compañeros de casa, solo que cada uno vive en cada cuarto o a veces compartimos los camarotes, o como decían en su época, compañeros de cuarto, ya, esos. Ahora sí, ¿quién es su rooming? Mi hijo. ¿Quién es su rooming? Mi esposo. Sí, porque es que dormimos en el mismo cuarto, pero cada uno tiene su cama. Y no es porque ronque mucho, es porque nos separamos hace rato, sino que no queremos que nadie sepa. Pero aleluya, gloria a Dios. Porque preferimos morirnos en silencio que hacer lo que nos está invitando Iván, a soltarla para ayudarnos a levantar las manos y no morirnos en silencio. Y el diablo feliz de que todo el tiempo nos la pasemos en 31 de octubre. Para los que critican mucho que se disfrazan, comience por no disfrazarse, por favor, porque nos la pasamos en 31 de octubre todos los días. Salimos de la casa y el disfraz. Volvemos a la casa y se acaba el disfraz. Y yo sé, perdón que esté generalizando, si usted está bien, reciba la palabra, pero entienda que esta palabra es para salvación de las casas. Yo le doy gracias a Dios por la junta directiva de la iglesia, porque en la última junta nos exhortaron al pastor Clímaco y a mí, y le voy a citar las palabras que dijeron. Las dijo propiamente Raúl. Dijeron, disculpe, ¿hace cuánto no le toman unas vacaciones? Dios bendito, mi esposa hace parte de la junta directiva y ella hizo... ¿Sabe qué dijo Raúl? Dijo, pastor, gracias por la palabra. Gracias por la dedicación. Gracias por el esfuerzo. Pero necesitamos que ustedes se dediquen también a su casa. Porque me dijo él, yo no quiero decir que mi pastor se separó por estar atento a la iglesia, porque eso sería pecaminoso. Gracias, Patricia. Y a los siguientes 15 días fue que nos fuimos de vacaciones. Y fue el día que vine acá y les dije a todos, estábamos con mi esposa en Paipa. Le doy gracias a Dios por esa exhortación. Y yo tampoco quiero tener estar a cargo de una congregación que, no, aquí es normal que se separen. No, aquí es normal que los hijos no quieran a sus padres. No. Cristo está en nosotros, pero hay un problema y lo voy a poner aquí en evidencia. La mala comprensión de la Escritura y utilizarla para excusarnos. Escuche estos textos, léalos conmigo y márquelos allá. Lucas capítulo 9, versículo, ¿hay algún texto que no hemos leído? No, ya leímos, ¿cierto? Lucas capítulo 9, versículo 60, ¿qué horas son? Lucas capítulo 9, versículo número 60. Mire lo que dice. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Por qué Jesús responde eso? Resulta que Jesús miró a un hombre y le dijo, sígueme, estoy leyendo el versículo 59, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pareciera que esta porción está mostrando que la familia no es importante. Mala comprensión de la Escritura. Otro texto. Lucas capítulo 8, versículo 19. Ahí nomás, tantico.
Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Este texto sí que lo he utilizado para quitarle importancia a la familia. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. O sea, eran demasiados los seguidores de Jesús que la familia quedó atrás y no podían llegar hasta allá. Entonces le llegó el rumor a Jesús: maestro, que afuera está su mamita y sus hermanitos. Y mire lo que dice versículo 20. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. 21. Él entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Otra porción que podríamos pensar que la familia no es importante. Metámosles más tizón a esta candela. Mateo capítulo 10, versículo 34. Este sí que es goleador. ¿Cómo es que dicen ahora los comerciantes? Este es ganador. Esto es ganador. Este versículo es ganador. Mire lo que dice el versículo 34. Lea conmigo, por favor. Léalo conmigo siendo consciente de que quien habla es Jesús. Leamos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Atención. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ay, ay, ay. Ahora sí es que, ¿sabe qué? Coja sus maletas. Mala interpretación de la palabra. ¿Qué están diciendo los tres textos? Los tres textos, lo que están diciendo en común los tres, es que no es que la familia no importe, sino que lo más importante es Dios. Pero no es que la familia no importe. No es que usted, ¿de verdad usted cree por un segundo que a Jesús no le importaba hablarle a los hermanos el evangelio? Pero eso sí, ojalá estuvieran vivos para sentarles esos versículos donde Jesús les dice: es que este es su tiempo porque ustedes pertenecen al mundo. Y sé que más de uno lo ha utilizado con su propia familia. Como usted es del mundo, así como yo un día le dije a mi esposa cuando éramos novios, como usted es una hija del diablo, y nos sentimos mejores. Pero ¿de verdad usted cree, por un momento cree que Jesús no le predicó a sus hermanos? ¿Cree que Jesús no le predicó a los suyos, a los de Nazaret? Ahí dice que Él fue a predicar a los suyos. Y que sin embargo Él le dijo a los suyos: nadie es profeta en su propia tierra. Él no dijo que no era importante su casa. Él dijo que era más importante Dios. Así que Él le predicó a los suyos porque quiere que sean salvos. Pero Él no va a cambiar el evangelio por amor a ellos. Él va a persistir en el evangelio sin torcerlo por amor a ellos, aunque les incomode. Aunque les incomode. Porque cuando Dios edifica la casa es fuerte. La casa es viva. Jesús le dijo a sus discípulos: no se me van a ir a predicar a otros lugares. Primero prediquen a la casa, nuestra casa, a la casa de Israel, y luego, ahí sí vamos a otros lugares. Luego sí vamos y predicamos a otros lugares. Pero nuestra casa, no, pastor, es que usted no conoce a mi hermana es tenaz. Pues yo no la conozco, y con esas referencias no, tampoco es que quiera conocerla mucho. Pero Cristo sí la conoce, y Cristo quiere que se salve. Y Cristo quiere que usted sea la mejor hermana, que la ame, que le sirva, para que su indiferencia no sea un tropiezo para predicar el evangelio, sino para que su afecto, su amor sea un camino para predicar el evangelio. Jesús multiplicó los panes y los peces, sanó los enfermos, levantó los muertos. Fue para que eso fuera el camino para que reconocieran el evangelio.
para que esa casa, la casa de Israel, fuera salva. Y necesitamos hacer lo propio en nuestras casas. En la casa Usaquén, en la casa Naranjo, en la casa Bonilla, en la casa Jiménez, en la casa Niño, en la casa Rodríguez, en la casa Ramírez, en la casa García, Gómez. En todas esas casas necesitamos que haya eso. Que haya ese hombre y esa mujer valientes que salven. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Ahora, ¿entienden que hemos malinterpretado la palabra? Y nos hemos excusado en textos que no son para eso. ¿Los hemos utilizado para alejar nuestras familias de Cristo? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿La familia tiene que ver con el plan de Dios? ¿Con la voluntad de Dios? Leamos Malaquías capítulo 2, versículo 15. Malaquías capítulo número 2, versículo 15. Dice, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Qué está hablando acá? ¿Qué tan grande es Dios en espíritu? Aquí dice, Dios en espíritu no tiene medida. Ahora, ¿cuánto espíritu puede dar Él? Ahora sí, abundantemente. ¿Cuántos espíritus puede Él crear? ¿Cuántos? Los que Él quiera. Cada ángel tiene su propio espíritu. Él los creó a todos. Y cada uno tiene su espíritu. Buenos días. ¿Cierto? Cada uno tiene su espíritu. Entonces, pero al hombre le dio un espíritu y esa es la razón por la cual sacó a Eva de él, para que los dos tuviesen el mismo espíritu. Y al ser pareja y procrear, sus hijos iban a tener el mismo espíritu. Ahora, ¿cuál es la manera de que ese espíritu sea abundante y abundante y abundante y abundante? ¿Cuál? Tener hijos. Llenen la tierra. Es decir, que lo que Dios dijo cuando dijo llenen la tierra es, yo quiero que esta tierra se llene de gente con la cual tengo relación. Yo quiero que la tierra se llene de seres que me adoran, que me alaban. Y no solamente mientras están en la tierra, sino eternamente. Porque el perrito, el pajarito, el delfín y la ballena adoran al Señor. Porque la Escritura dice que todo lo que respira, alaba al Señor. Pero cuando se mueren se les acaba la alabanza. Pero usted y yo, teniendo espíritu, nos morimos físicamente, pero seguimos existiendo. Así que seguimos alabándolo eternamente. Para eso fuimos creados. Ahora, mientras estamos en la tierra, hay un feeling que se llama familia. Y la responsabilidad de esta familia es esta. Dice, y si Dios es abundante en espíritu, ¿por qué dio un solo espíritu? Aquí dice, porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué quiere Dios? Una descendencia para Dios, póngale el nombre que quiera, una descendencia, una familia, una casa, una iglesia, un pueblo para Él. Así que la tarea del varón y de la mujer es enseñar a sus hijos que ellos fueron creados para alabar a Dios. ¿De quién es la tarea? De los papás. Pero como la Biblia también dice que Dios ha instituido sacerdotes para que de su boca mane el consejo, pues hoy estamos acá dándole el consejo a usted. Es decir, que tampoco como iglesia nos podemos aplicar el evangelio de Pilatos. ¿Eso es problema suyo? No. ¿Esto es un problema? No, no es un problema.
Esto es una responsabilidad de todos. Por ejemplo, don Rubén, usted no tiene hijos, pero su merced es responsable de mostrarle a los pequeños cómo se alaba y se adora a Dios. Usted no puede aplicar el evangelio de Pilatos, tiene que enseñarle a ellos. Cuando ellos te vean acá cantando, ellos digan, y él se nota conectado con Dios. Yo quiero aprender de él. Y cuando el ministro de culto, el pastor, el que sea que pasa acá, sea un ejemplo de cómo, un ejemplo, no el ejemplo, porque el ejemplo es Jesús. Un ejemplo de cómo seguir a Jesús, de cómo buscarlo. Usted, papá, mamá, debe convertirse en una persona inspiradora en su casa de cómo buscar a Cristo. Pero inspiradora no es religioso. No es de, levántese temprano que la Biblia dice que el que madruga Dios le ayuda. No, porque el chino se levanta y le dice, mamá, eso no dice en la Biblia. Se tapa. Hay que ser inspiradores en nuestra casa. Entonces, ¿cuál es el papel de la familia? Hacer una descendencia ¿para quién? Para Dios. Pero ¿sabe para quién le estamos haciendo la descendencia? Para el mundo. Permítame, pongo un ejemplo y perdón por los de internet si no escuchan. Mi amor, ¿se va a graduar? Bendito sea el Señor. Y allá en el teatro, ¡esa es mi hija! ¡Ya, mi hija! Mi amor, ¿se va a bautizar? ¿Cuándo? No, yo no puedo ir. ¿En el bautizo? En el bautizo solamente el que le predicó, el hermano, o la hermana, o el papá, o la mamá, el resto de la familia no está, porque eso no importa. Ah, pero fuera un cartón con un sello del ministerio, ese sí vale. ¿Pero el bautismo? Ah. Pues sí, sabemos que el bautismo, o sea, la fe que está profesando le va a durar eternamente, pero pues eso no se compara con el cartón. El cartón tiene el sello del ministerio, la firma del rector de la universidad. Conseguirle la firma del Señor es difícil. Y ahí la tenemos, nada más y nada menos que por 60 millones de pesos que costó la carrera. Pero ese bautismo no, pues, sabemos que costó la sangre de Jesús, pero pues eso no lo van a aplaudir afuera en las empresas. ¿Cierto que tenemos un problema? ¿Y un problema? Como iglesia no nos alegramos. No le damos gracias a Dios que hay unos maestros que están edificando a nuestros hijos. Y sí, ellos cometen errores. Sí. Pero se están disponiendo para superarlos y edificar la iglesia. Y usted como papá y como mamá también se va a equivocar. Y usted como hijo también se va a equivocar. Pero no nos quedamos en el error. Vamos a edificar casas donde se adore al Señor. Casas donde se le adore con espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor está buscando. Casas donde se adore al Padre. Que en su casa se adore al Señor. Y mire tan bonito esto que pasa, Génesis 17. Todo Génesis 17 habla de lo que Dios le promete a Abraham. Y solamente quiero que leamos unos versículos. Dice el versículo número 6, Dios le está hablando a Abraham, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué nos está prometiendo si Dios es el que edifica nuestras casas? ¿Ah? ¿Qué nos está prometiendo? ¿Descendencia? Que hay un pacto. Y ese pacto, fíjese que para los que no saben, aquí todavía no ha llegado la ley. Gracias, Padre. Aquí el pacto está hecho por gracia. A Él le plació hacer un pacto con nosotros.
¿Por qué? Porque yo quiero. Y cuando Dios quiere, nadie se le opone. Porque yo quiero hacer un pacto con ustedes. ¿Cuál es el pacto? Yo quiero ser su Dios. Si Dios, el único Dios que existe, el cual fue manifestado a través de Jesucristo, hecho hombre, es su Dios, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Dígame. Si usted le enseña eso a su esposo, cuando su esposo tenga problemas va a saber salir de ahí porque sabe quién es su Dios y sabe que su vida es mucho más que esta vida. Si usted le enseña eso a su esposa va a entender que ese Dios protege la casa. Si usted le enseña eso a sus hijos, si usted le enseña eso a sus padres, Dios será el Dios de su casa y Él edificará nuestras casas. Y eso será una casa espiritual. Y los que no conocen de Dios entrarán y dirán, uy, aquí se siente una buena vibra, aquí hay buenas energías. ¿Sabe qué es lo que hay? La presencia de Dios. Y si en nuestras casas está la presencia de Dios, cuando nos congreguemos como iglesia, aquí vamos a sentir la presencia de Dios. No una cueva de ladrones, sino la casa de Dios, porque esta es la casa de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Póngase en pie, por favor, y vamos a leer Génesis 18. Versículo 17. ¿Sabía usted que Dios llamó a Abraham amigo? ¿Y sabía que Dios también llamó amigo a sus discípulos? Hay una razón en la cual Dios nos enseña qué es ser amigo. Y ser amigo es el que no encubre, sino el que descubre. Es decir, que cuando usted llama a alguien y le dice, mire, me está pasando esto y esto y esto y esto, y usted se desahoga, usted lo que esa persona le está transmitiendo a usted que usted es amigo. Amigo. Hay personas de la iglesia que saben que yo a veces llamo y digo, por favor, oras por mí, oras por mí. Estoy abriendo mi corazón, ayúdame porque estoy ahí en ese momento como malito. Pero ¿sabe por qué le llamó amigo? Porque él decidió confiar en Dios y hacer de Dios su Dios. Creer en sus palabras. Mira lo que dice el 17. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a la casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amados, es cierto que la palabra de Dios dice que estas bendiciones vendrán tras la iglesia, pero aquí nos enseña, y no hay ley para que nos digan que es ley, que Abraham, siendo fiel a Dios, sencillamente las bendiciones están sobre él, y son bendiciones espirituales. Si nuestras casas han de ser bendecidas, es porque hemos decidido en nuestro corazón seguir la palabra de Dios. Amén. Quiero hacerle una pregunta y quiero que me la conteste honestamente. ¿Le ha servido este sermón hoy? ¿Necesitamos aprender más de cómo Dios actúa en nuestra casa? Vamos a pedirle al Padre que nos ayude y usted disponga en su corazón a ocupar el lugar que Dios le ha dado en la casa. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.